Saber evaluar y tratar con eficacia una emergencia respiratoria es crucial para un profesional de la salud. En esta parte, estudiaremos las características de la vía aérea pediátrica, diferenciaremos los distintos tipos de emergencias respiratorias pediátricas y veremos los equipos y técnicas adecuadas para tratarlas. Primero, repasemos las características de la vía aérea de un niño. Estas ilustraciones de un adulto, niño y lactante muestran cómo las vías aéreas de niños y lactantes son mucho más pequeñas y cortas que las de los adultos. La laringe de los adultos es cilíndrica, con la abertura más estrecha a la altura de las cuerdas vocales. En los lactantes y niños pequeños, la laringe tiene forma de embudo. La vía aérea continúa por debajo de las cuerdas vocales hasta el cricoides, que es el punto más estrecho de la vía, y crea un anillo no dilatable alrededor de ella. En lactantes y niños, la lengua y la epiglotis son relativamente grandes y pueden obstruir la vía aérea. Además, la laringe está situada en posición más superior y anterior que en los adultos. Fíjese que en la vía aérea es siempre anterior al esófago, y que el cricoides es el único anillo de cartílago bajo las cuerdas vocales. Recuerde estos datos anatómicos y fisiológicos para cuando hablemos de las emergencias respiratorias y su tratamiento. Como haría con un niño muy grave, utilice la secuencia evaluar, identificar, intervenir para responder a una emergencia respiratoria pediátrica. Al evaluar al niño, básicamente son 4 los tipos de problemas respiratorios que debe identificar: obstrucción de la vía aérea superior, obstrucción de la vía aérea inferior, enfermedad del tejido pulmonar y control respiratorio alterado. Los niños con obstrucción de la vía aérea superior, como laringitis, presentan mayor esfuerzo para respirar y frecuencia respiratoria elevada. Los signos de mayor esfuerzo incluyen retracciones y aleteo nasal. Las retracciones se producen por la mayor distensibilidad de la pared torácica del niño y la presión intratorácica negativa. El niño con obstrucción de la vía aérea superior suele presentar estridor en la inspiración, ruidos inspiratorios agudos, ronquera y tos metálica. Otros signos de obstrucción incluyen babeo, roncus o ruidos de gorgoteo. Los niños mayores que responden y presentan obstrucción de la vía aérea superior suelen colocarse en una posición que les facilita la respiración. Deben permanecer en una posición cómoda. Un niño con obstrucción de la vía aérea inferior, como asma o bronquiolitis, también respira con más esfuerzo y frecuencia. Al auscultar puede percibirse menor movimiento de aire, exhalación prolongada y suelen oírse sibilancias expiratorias. Un niño con una enfermedad del tejido pulmonar, como neumonía, presenta mayor frecuencia y esfuerzos respiratorios, incluso quejidos. Puede haber crepitaciones o movimiento de aire reducido. Un niño con control respiratorio alterado, por ejemplo por lesión cerebral o sobredosis de fármacos, puede presentar un patrón de respiración irregular. La frecuencia respiratoria suele ser lenta y superficial, con esfuerzo inadecuado. El movimiento de aire puede ser normal o disminuido. El control respiratorio alterado puede deberse a escaso tono muscular o a una alteración mental y causar obstrucción de la vía aérea superior. Tras categorizar la emergencia respiratoria, podrá pasar a la intervención. Y puede ser tan sencillo como cambiar de posición al niño. En lactantes y niños, la mejor posición es en los brazos de los padres o cuidadores. Dejar al niño en una posición cómoda suele disminuir su ansiedad y el consiguiente esfuerzo respiratorio. Una intervención respiratoria común en niños es administrar medicación inhalada con un nebulizador. Un nebulizador se compone de una pieza en T, un tubo de oxígeno de plástico, un nebulizador o reservorio o botella atomizadora, una boquilla o mascarilla y una fuente de oxígeno o aire comprimido. La medicación nebulizada se usa para tratar la obstrucción de la vía aérea al abrir la vía disminuyendo el edema o mejorando la broncoconstricción. Un paso decisivo en estas emergencias respiratorias en niños es la administración de oxígeno. Hay varios tipos de dispositivos de administración de oxígeno que usted podría seleccionar, según la gravedad del estado del niño. Estos dispositivos varían en la administración de distintos flujos y concentraciones de oxígeno. Usará sistemas de bajo flujo cuando el niño requiere una concentración de oxígeno inspirado relativamente baja y está relativamente estable. Aportan oxígeno mezclado con aire ambiente durante la inspiración del paciente. La concentración de oxígeno aportada por estos sistemas depende del flujo de oxígeno y del volumen y frecuencia respiratoria del niño. Con sistemas de flujo bajo, cuando menor es el flujo de oxígeno, menor es la concentración de oxígeno inspirada. Como ejemplo, se incluyen cánulas nasales y mascarillas simples. Una cánula nasal simple suele usar velocidades de flujo de 1/4 a 4 litros por minuto. Una mascarilla de oxígeno simple requiere mínimo 6 litros por minuto, pero se suelen administrar de 6 a 10 litros. Algunos pacientes necesitarán más que un sistema de flujo bajo.
Para ellos pueden servir los de alto flujo. Hay dos versiones: las que tienen una concentración de oxígeno variable y las que no. Estos sistemas incluyen una mascarilla que se sella contra el rostro, válvulas de una vía que permiten exhalar sin que pase el aire ambiente y un reservorio. Un sistema de alto flujo de uso extendido es la mascarilla facial de no reinhalación. Una ventaja de este dispositivo es que permite administrar una alta concentración de oxígeno constante, casi del 100%. Las mascarillas de no reinhalación se conectan siempre directamente al oxígeno. El flujo de oxígeno debe ser de 10 a 15 litros por minuto. La velocidad de flujo debe permitir que el reservorio esté parcialmente extendido. Si la mascarilla está bien ajustada, las válvulas de una vía garantizan que el niño solo respire oxígeno de la fuente o reservorio, no del aire ambiente. Las mascarillas de no reinhalación deben usarse ante una emergencia, cuando el paciente respira de forma espontánea, pero se requiere alta concentración de oxígeno para mantener la saturación de oxígeno. Otro sistema de flujo alto es el de la cánula nasal de alto flujo. Su uso es muy común en entornos hospitalarios y en la UCI. El flujo puede ajustarse de 4 litros en lactantes a 40 litros o más en adolescentes. También puede ajustarlo para administrar una mayor presión inspiratoria y expiratoria, mejorando el trabajo respiratorio del paciente. Las cánulas nasales de alto flujo administran una combinación de aire ambiente y oxígeno. Permiten a los profesionales de la salud ajustar la concentración de oxígeno según las saturaciones y necesidades del paciente. En la mayoría de emergencias respiratorias graves, una ventilación efectiva requiere presión positiva. En estas circunstancias, usar un dispositivo bolsa mascarilla es la mejor técnica de rescate. La ventilación con bolsa mascarilla con reservorio de oxígeno puede administrar una concentración de oxígeno de casi el 100%. Requiere un flujo de oxígeno mínimo de 10 litros por minuto. Si se realiza correctamente, la ventilación con bolsa mascarilla por cortos periodos es igual de eficaz que ventilar con un tubo endotraqueal. Cuando es necesaria ventilación con bolsa mascarilla, el profesional debe estar preparado para realizar otras dos intervenciones: aspirar la vía aérea e insertar una cánula orofaríngea. Al ventilar a un niño, quizá tenga que limpiar la vía aérea. Esto incluye aspirar secreciones, sangre o vómito. Los dispositivos de aspiración pueden ser portátiles o fijos de pared. Los pediátricos deben tener reguladores ajustables para minimizar el traumatismo tisular. Deberá tener puntas faríngeas semirrígidas y catéteres de varios tamaños. Al aspirar pueden surgir complicaciones como hipoxia, estimulación vagal, bradicardia, náuseas y vómitos, lesión en tejidos blandos y agitación que pueden empeorar el estado cardiorrespiratorio. Para aspirar la orofaringe, inserte con cuidado el extremo distal de la sonda de aspiración por encima de la lengua. Páselo hasta la faringe posterior y aspire cubriendo la abertura lateral de la sonda. Al mismo tiempo, retire la sonda con un movimiento circular. Limite los intentos de aspiración a 10 segundos o menos. Así reducirá el riesgo de hipoxemia. Ventilará brevemente con oxígeno al 100% justo antes y después de cada aspiración. Controle la frecuencia cardíaca, el pulso, la saturación de oxígeno y la apariencia clínica del niño durante la aspiración. En general, si se presenta bradicardia o la apariencia clínica empeora, interrumpa la aspiración y ventile con bolsa mascarilla hasta que la frecuencia cardíaca y la apariencia clínica se restablezcan. Insertar una cánula orofaríngea es otra intervención que deben conocer los profesionales de la salud. Se usa en pacientes inconscientes, sin reflejo nauseoso. Permite mantener la vía aérea, evitando que la lengua obstruya la abertura traqueal o la glotis. Una cánula orofaríngea de tamaño correcto debe ir desde la comisura de la boca al ángulo de la mandíbula del niño cuando se coloca junto al rostro. Si el dispositivo es muy grande, podría bloquear la vía aérea. Si es muy pequeño, la lengua podría obstruir la vía aérea. Una técnica para facilitar la inserción de la cánula orofaríngea es usar un depresor lingual para apartar la lengua. La cánula orofaríngea no debe usarse en niños conscientes que responden. Podría causar náusea y vómito. A menudo, una cánula orofaríngea no es suficiente para mantener la vía aérea y será necesario usar un dispositivo avanzado. Por ejemplo, si es difícil con la ventilación con bolsa mascarilla, si el paciente tiene un compromiso real o potencial de las vías respiratorias, en especial con tiempos de transporte largos o cuando hay que proteger la vía aérea. Los dispositivos avanzados para la vía aérea, como el tubo endotraqueal y la mascarilla laríngea, ofrecen muchas ventajas. Reducen el riesgo de aspiración e insuflación gástrica y evitan tener que interrumpir las compresiones torácicas para ventilar durante la RCP.
Si en la RCP se inserta un dispositivo avanzado para la vía aérea, hay que minimizar el tiempo de intubación para no interrumpir las compresiones. El dispositivo avanzado para la vía aérea más usado en pediatría es el tubo endotraqueal. La intubación endotraqueal se plantea ante niños incapaces de mantener una oxigenación, vía aérea o ventilación óptimas, a pesar de las intervenciones iniciales. Sin embargo, los intentos de intubación por parte de personal no capacitado pueden dar lugar a complicaciones graves, como traumatismo en la orofaringe o colocación incorrecta en el esófago o un bronquio. Para cada intubación hay un equipo básico de monitorización, procedimiento, confirmación y rescate del que deberá disponerse sin falta, vía aérea o ventileta en su libro del proveedor. Con el tubo endotraqueal insertado, infle el balón. Confirme que hay CO2 en el gas exhalado, por detector colorimétrico de CO2 o capnografía que indican la colocación correcta del tubo. En paro cardíaco, el CO2 podría no detectarse. Durante el paro cardíaco, el CO2 exhalado será muy bajo o imperceptible porque el flujo sanguíneo a los pulmones cesa. Si el CO2 exhalado sigue muy bajo durante la RCP, hay que optimizar la calidad, especialmente la frecuencia de compresión y profundidad, y minimizar las interrupciones. Esto puede aumentar el CO2 exhalado. Con el paciente intubado, proceda a ventilar con la bolsa, observando la expansión torácica y posibles ruidos en el tórax anterior y posterior. Seguidamente, escuche la zona epigástrica y bajo los brazos. Debe detectar ruidos respiratorios bilaterales, ruidos de gorgoteo en el epigastrio, sin ruidos respiratorios en el tórax, sugieren una intubación esofágica. Si no se detecta dióxido de carbono, deje de ventilar de inmediato y retire el tubo endotraqueal. En paro cardíaco, el CO2 exhalado podría no detectarse. Confirme con un laringoscopio si el tubo se ha desplazado antes de quitarlo. Otro dispositivo avanzado es la mascarilla laríngea. Ofrece dos ventajas principales. Una, puede insertarse sin visualizar directamente la glotis. Y además puede servir como dispositivo de rescate ante la imposibilidad de intubación endotraqueal. Si se observa un deterioro súbito en un paciente con dispositivo avanzado para la vía aérea, podría ser por una o varias complicaciones. Utiliza la regla mnemotécnica DONE para recordar lo siguiente. La vía aérea se podría desplazar. Un tubo endotraqueal podría desplazarse de la tráquea o moverse hacia el bronquio principal derecho o izquierdo. La vía aérea podría obstruirse por secreción, sangre, pus o un cuerpo extraño. La vía aérea se podría torcer y causar una obstrucción grave, sobre todo con un tubo endotraqueal pequeño. Un neumotórax suele tener menores ruidos respiratorios y expansión torácica en el lado afectado. Podría darse un deterioro súbito de la pulsioximetría del paciente. En casos graves puede aparecer hipotensión e incluso paro cardíaco. Rara vez ocurre, pero podría pasar que el equipo falle. Desconexión del oxígeno, fallo eléctrico del ventilador mecánico, avería en las válvulas o escape en el dispositivo bolsa mascarilla o en circuito. Los problemas respiratorios son las emergencias pediátricas más habituales. Por eso, es esencial que comprenda las características de la vía aérea pediátrica y sepa reconocer y tratar estas condiciones que amenazan la vida.